Buenas tardes, amados hermanos, hermanas. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día de hoy, en que vamos a meditar, a nutrirnos de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a analizar qué significa la confesión de los pecados a Dios. Y leo la palabra del Señor en Primera de San Juan, capítulo 1, verso 9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra del Señor. Dios no ha puesto a nosotros conciencia. A veces tenemos una conciencia de culpabilidad y por eso que tenemos muchas cargas, porque el pecado es carga. El pecado nos lleva a colapsar muchas veces, especialmente cuando en nuestros corazones estamos de esta enfermedad del alma, el rencor, el odio, porque no podemos con la conciencia. Y aquí Dios promete, ¿ya? Si nosotros confesamos sinceramente nuestros pecados, perdonarnos. Por eso que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios siempre ha sido fiel con nosotros y ha sido justo con nosotros. Pero, insisto, si nosotros no tenemos una buena conciencia y no somos sinceros con Dios, realmente no tendremos realmente ese perdón de nuestros pecados. Por eso que es importante, amados hermanos, que nosotros nos sensibilicemos con Dios, en que le digamos, y en primer lugar identifiquemos nuestros pecados, porque a veces decimos: Señor, perdona nuestros pecados, pero ¿qué pecado? Los pecados hay que anunciarlo a Dios, porque hay pecados que muchas veces nosotros tenemos oculto y Dios no quiere que tengamos eso oculto, sino que lo saquemos a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque el pecado es maldad. El pecado es una división entre Dios y el hombre. Dios no mora en el pecado, sino que mora en la santidad. Ahora bien, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1-2, también nos habla aquí. Dice: si hubieres pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesús hoy está, ¿no es cierto?, actuando como abogado, es decir, intercediendo por nuestros pecados y liberarnos de esta maldad que nos hace muchas veces alejarnos de Dios. Porque Dios quiere tener comunión, pero no puede, porque nosotros no hemos sabido confesar nuestros pecados a Dios. No hemos sido sinceros para decirle realmente nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no se creyó justo aquí en la tierra, pero Juan lo reconoce como justo.
porque seguramente él, como discípulo, no vio defectos ni errores en su maestro. Por eso que él lo nombra a Jesucristo, el justo. Todos nosotros aquí en la tierra, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que han de nacer, nacemos en el pecado. Pero en él no se encontró pecado. Pero él no se creyó justo por haber pisado esta tierra. Pero él es el abogado que nosotros tenemos. Y él es la propiciación. En otras palabras, él dio la vida por nosotros y por nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que quite el pecado. Pero para eso tenemos que ser verdaderos y ser sinceros delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Ya? Ahora bien, hermanos, si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿a quién tenemos que confesarle? Porque a veces decimos, bueno, yo soy pecador, y lo decimos al aire. Pero fíjese que David, en el libro de Salmos 51:4, dice, contra ti tan solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿A quién se refiere David cuando, ¿no es cierto?, dice contra ti he pecado? Le habla a Jehová. Hoy nosotros tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que en Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero el Padre dio testimonio primero cuando fue bautizado allí en el río del Jordán y allí en el monte de la transfiguración, cuando dijo, este es mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia, a él oír. Entonces nosotros tenemos que venir a Jesús, porque él es el camino para ir al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí, cuando David pecó, cuando David reconoció su pecado, dijo, contra ti tan solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque así es, nosotros pecamos contra Dios y delante de sus ojos. Por eso es que tenemos que arrepentirnos, hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Hoy día pedimos perdón, pero de labio, no de corazón. No derramamos lágrimas por nuestros pecados, por nuestras maldades, porque somos a veces personas indiferentes, duros de corazón. Tenga el Señor misericordia. Seamos como este rey que reconoció su pecado, no lo escondió, sino que lo publicó, lo escribió. ¿Cuántas veces llevamos pecado dentro de nuestras vidas y los tenemos escondidos por años? Saque el Señor Jesucristo el pecado de nosotros para que seamos libres y seamos verdaderas atalayas delante de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que allí en el libro de Segunda de Samuel 12:13, que decía, he pecado. ¿Quién dice delante de la congregación? ¿Quién dice delante de la gente? He pecado. A veces nos justificamos que estamos bien. La Biblia dice que no hay hombre bueno, no hay quien haga la voluntad de Dios, no hay ni siquiera uno. Hemos pecado delante de la presencia de Dios y tenemos que humillarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que Dios tuvo misericordia de David, porque el pecado que él había cometido era merecedor de muerte. Pero ¿qué dice, no es cierto? Aquí el profeta Natán en el Salmo 51, verso 3, dice, yo reconozco mis transgresiones. Es decir, lo dice David, yo reconozco mis transgresiones, porque el pecado son transgresiones. Él reconoció sus transgresiones, sus pecados, para que Dios haya perdonado su vida. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora sí quiero hablarle de, ¿no es cierto?, en el libro de Samuel capítulo 2, verso 13, cuando, ¿no es cierto?, Natán le dice esto. Entonces dijo David a Natán, ¿por qué pequé contra Jehová? Y dijo Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. El pecado es muerte, hermano. El pecado lleva a la muerte. Muchos le tenemos terror al ángel de la muerte, pero tengamos terror si seguimos pecando delante de la presencia del Señor. Por eso que David, con el corazón contristo, confesó sus pecados, siendo rey, ¿ya? Él confesó sus pecados. Y ahora bien, ¿qué le contesta el profeta? ¿Ya? ¿Qué le contesta? Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. En otras palabras, ha perdonado tu pecado. No morirás. Porque el que está en pecado está en peligro de muerte. Y a veces nos olvidamos de esto, hermanos. Dios nos llamó para no seguir en el pecado, para que no sigamos cometiendo contradicciones, delitos, en cual Dios ha sellado en nosotros la salvación, la vida eterna, pero para muchos también la muerte eterna. Por eso que Dios tenga misericordia, tenga piedad de nosotros y podamos, ¿no es cierto?, confesar nuestras faltas para que Dios nos perdone, para que Él, ¿no es cierto?, tenga misericordia y, hermano, ¿no es cierto?, podamos ser restituidos dentro de la gloria de Dios. Por eso que obedezca al Señor. No me mire a mí, no mire a los hombres, mírese usted, mírese, porque cada uno dará cuenta delante de la presencia de Dios. Cada uno tendremos que responder cómo hemos recibido y entendido las Escrituras. Y si usted está falto de entendimiento, entonces usted pídale al Señor que le dé la sabiduría. Y si usted se quebranta y le pide con humildad, sin duda que Dios va a orar en usted y lo va a hacer sabio para que se aleje del pecado y pueda tener salvación y vida eterna. Y si no es así, entonces moriremos, porque la paga del pecado es muerte. Padre celestial, le agradezco su inmensa misericordia que usted tiene, Señor, en este día de hoy, en concederme esta oportunidad de enviarle este mensaje a mis hermanos, un recordatorio, Señor, cómo debemos confesar nuestros pecados a usted como Dios, y que haya en nosotros verdad y sinceridad, para que podamos, Señor eterno, usted nos saque del pecado y ser libertado de la muerte eterna. Padre Santísimo, sean bendecidos los corazones que recibirán este mensaje. Tal vez un mensaje, Señor, de advertencia, de consolación para nuestras vidas, porque su palabra, Señor, es poder y medicina para nuestro espíritu, alimento para nuestro espíritu y también para nuestro cuerpo, Señor. Sean bendecidos, Señor, todos mis hermanos, se lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Que Dios le bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Buenas tardes.